Poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, el primer programa de salud de TNO Radio, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y llegamos aquí a TNO todos los viernes, 3 horas, desde las 9 de la mañana, gracias a la Dirección General de la Radio de Carolina Méndez, a la Dirección de Producción de Brian Agros, Ingeniería de Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Operaciones Rogelio Materano, Control Técnico Leonardo Cateri, nuestro CEO fundador, como siempre recordado y queriendo nuestros corazones, Rafa Casera. Mi productor, Andillor Murillo, con la coordinación de Mercedes San Pedro, la edición de Darwin Torres y quien les habla, Sajitza Mariño. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y en nuestra entrevista de salud tenemos a la psicóloga venezolana Yildamar La Chica, hablando acerca de lo que son los hijos del divorcio, niños y adolescentes, cómo enfocarlos en los divorcios. Bienvenidos a su programa Respira Libre, en nuestra entrevista en la sección de salud. Estamos con la psicóloga venezolana Yildamar La Chica, que, bueno, parte de nuestra familia de Respira Libre. Vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, los niños y los adolescentes frente a un divorcio. Muchísimas gracias, Yildamar, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, excelente que tenga este espacio para conversar acerca de un tema que realmente vivimos muchas personas, porque si nos vamos a las estadísticas, los divorcios, o mejor dicho, los matrimonios no duran ni 5 años. Entonces, estamos hablando de un índice alto de niños y adolescentes que, digamos, padecen las consecuencias de un divorcio mal llevado. Y a veces, inclusive cuando es bien llevado, los niños tienen algunas dificultades porque el divorcio implica ciertas pérdidas. Desde el momento en que papá y mamá no viven juntos y que uno de ellos se tenga que ir de ese espacio llamado hogar, implica pues una serie de cambios. Y cambios, ajustarse a nuevas rutinas, ajustarse a nuevos procedimientos, a nuevos hábitos, implica por supuesto hacer y asumir esos cambios que muchas veces los niños no están preparados porque bueno, no anticipamos lo que va a ocurrir con ellos. Finalmente papá y mamá cuando se juntaron nunca pensaron en que se iban a separar y pues a veces frecuentemente no cuentan con la misma madurez emocional que tuvieron cuando se juntaron. Entonces allí es cuando empieza a haber dificultades con los niños y adolescentes. O a veces hay una de las partes pues, que no está en la misma sintonía y eso es una pérdida y desde el cambio de ambiente, todas las cosas, eso para los hijos siempre eso es un problema. Sí, muchas veces la misma pareja cuando deciden separarse, uno de los miembros no está de acuerdo, entonces empieza a establecer alianzas con los hijos, ponen en el medio, los ponen a decidir situaciones que son de adultos y eso tiene un impacto importante en la psique tanto de los niños como de los adolescentes porque implica que los niños tengan que escoger y los niños no están realmente para establecer alianzas. Normalmente quien toma la decisión de separarse generalmente ya ha evaluado, ya ha pensado y quizás ya ha elaborado el duelo de la pérdida, ¿sí? de la separación y el cónyuge que recibe la noticia quizás tiene mayor dificultad para aceptar esta también pérdida que implica para ellos este cambio de vida y en este caso esa misma dificultad para asimilar la nueva realidad pues hace que arrastremos a nuestros niños y adolescentes. Muchas veces papá o mamá empiezan a consolarse con ellos y realmente eso genera ansiedad en el menor. Porque bueno, el niño entonces se coloca en una posición de querer proteger, de querer ayudar al adulto, cuando realmente son ellos los que necesitan sentirse protegidos, amados, cuidados. Entonces los pone también en un rol parental que wow, es difícil de sostener. Es como cuando te dicen a ti, no sé, vas a ser el presidente de la república. Ya, yo no estudié para eso, o sea, no es que no pueda hacerlo, pero no estoy preparado. Entonces lo mismo ocurre cuando adjudicamos inconscientemente un rol a un niño
o a un adolescente con relación a que se comporte como un adulto para proteger, para cuidarlo. Entonces generalmente genera muchísima ansiedad, muchísima depresión, muchísima angustia cuando no tenemos claro cuál es el rol que nos toca asumir y cómo manejar la situación, ¿no?, de separación. Podríamos hablar acerca de, según edades, cómo podemos prepararlos a los niños para estas situaciones que a veces son pues realmente inevitables, por mucho que uno no quiera llegar a ese tipo de, a veces es mucho más sano vivir separados que vivir un matrimonio, pues realmente no es, pero hay que preparar a los hijos. Sí. Definitivamente eso es así. Según la edad, ¿hay algún tipo de recomendación que tú puedas darle? Por ejemplo, los niños menores de 5 años, la estructura que les va a cambiar, o algo. ¿Hay algo que podamos dar esa orientación? Sí, de hecho hay recomendaciones generales, pero antes de dar esas recomendaciones tú has dicho algo que es muy importante, y es que los papás jamás pueden estar juntos por los hijos. Cuando se acaba el amor, cuando se ve que la relación es insostenible, lo más sano es acabar antes de exponer a nuestros hijos y jóvenes a situaciones de pelea, situaciones de estrés, porque yo siempre digo que específicamente los niños tienen un radar, son captadores por excelencia del lenguaje no verbal. Y aunque no hablemos mal de la pareja o de la expareja, el hecho que digamos, ya llamó a tu papá, y el gesto que hagamos para nosotros va a ser desaprobatorio, entonces el niño dirá, bueno, como que no es muy agradable que papá llame, entonces me siento culpable si quiero ver a mi papá, supongamos que sea él el que se haya ido de la casa, porque tampoco quiero hacer sentir mal a la mamá. Entonces el niño está en esa diatriba, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Como recomendaciones, en términos generales, yo creo que no hay que caer en nimiedades. A veces las situaciones de separación ocurren porque resulta que, bueno, hubo una situación de infidelidad, hubo maltrato. Los niños no tienen por qué saber los detalles mínimos. Hay papás o mamás que dicen, no, es que tu papá estuvo saliendo con otra, entonces tal, que mira, que... No tienen por qué saber esa situación. Lo más lógico y en términos generales sería importante explicar que, bueno, papá y mamá ya no se están entendiendo bien, ya no se quieren, ahora decidimos ser amigos, ¿sí? Porque ese es otro. O sea, creo que hay una prueba allí difícil para el adulto, y es que deben tener un trato adulto, ¿sí? De diplomacia, al menos con los hijos. Ese es el ambiente ideal. Sé que en muchos casos eso es insostenible, pero en la medida de lo posible debería ser así, para que el niño o el adolescente vea que, bueno, que a pesar de que no funcionan como pareja, hay un vínculo que es eterno, que es el vínculo de los hijos con los papás, y siempre debe haber un mínimo de comunicación entre los papás y los hijos. Por ejemplo, si se enferma, ¿a qué clínica lo vamos a llevar? ¿En qué colegio lo vamos a inscribir? ¿Con quién va a pasar las Navidades o el Año Nuevo? Entonces, para llegar a esos consensos de la cotidianidad, requiere un mínimo de comunicación entre papá y mamá. No, y los hijos van a crecer, y los hijos se van a graduar, hay primeras comuniones, graduaciones, sí, hay cumpleaños, hay nietos que nacen, y el vínculo jamás. Correcto. Entonces sí es importante que se haga en términos generales, que se haga de forma amistosa. Eso sería la recomendación como más adecuada y que fortalece la salud emocional y mental de todos. Es así. Quédense con nosotros. Seguimos en el próximo espacio con más de las recomendaciones para niños y adolescentes que tienen que sufrir del divorcio de los padres. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos en nuestro espacio de estas entrevistas de salud, hablando con la psicóloga venezolana Itamar La Chica acerca de los niños y los adolescentes que tienen que transcurrir en el divorcio de los padres. Y estábamos dando unas recomendaciones generales, y sobre todo porque la realidad es que el tiempo va pasando y la cotidianidad sigue, se siguen los cumpleaños, siguen las graduaciones, siguen los colegios, se enferman, crecen, hay que tomar decisiones, hay que, en esta realidad del mundo, hay que tomar decisiones de que en qué país te quedas o en qué país no te quedas. Sí. Y bueno, todo eso es algo sumamente importante que hay que saber cómo manejarlo. Sí, y más allá de eso también, como dices tú, la cotidianidad implica establecer rutinas. Siempre le digo a los papás que en los momentos de mayor vicisitud
La rutina es lo que nos va a dar seguridad emocional también, porque es lo estable, es lo predecible. Y hay una cosa importante que ocurre con los hijos del divorcio, que es que normalmente cuando se quedan con mamá, mamá es la que tiene a cargo la carga académica, las normas, el acostarse temprano porque al día siguiente tienes que ir al colegio. Entonces esa persona que lleva mayormente el día a día, y ese día a día implica normas, rutinas, porque no olvidemos también que poner límites, normas, constituye un acto de amor. Pasa que entonces los fines de semana pernota con papá. Entonces papá es entonces el relajado, el fin de semana no se hace tareas. Como no, los fines de semana el niño o la niña quizás pueda acostarse a una hora más tarde, porque bueno, el fin de semana, si no tenías videojuegos en la semana, posiblemente los fines de semana sí tiene. Entonces aquí surge de que el bueno de la película es el con el que estoy el fin de semana, y el malo de la película es con el que estoy el día de la semana, porque cuando son más pequeños les cuesta mucho entender que el acostarse temprano es importante, porque si no, no pueden crecer, la hormona de crecimiento no se segrega durante la noche, vas a pasar más el día. Entonces, como son temas tan complejos de abordar, entonces empiezan a decir, bueno, mi papá es más chévere, mi papá me quiere más porque es que mi papá me deja hasta las 3 de la mañana a jugar el play. Y resulta que allí es cuando también los adultos deben consensuar las normas y las rutinas. Cuando ya se tienen dos hogares, papá en un hogar y mamá en otro, o según cómo esté constituida la familia, siempre es importante establecer unos criterios más o menos parecidos, para que justamente el niño o la niña o el adolescente no diga, bueno, este es mejor papá o este es peor papá, por la flexibilidad de horarios. Entonces sí deben conversar acerca de estos acuerdos, que va a pasar de lunes a viernes. También va a haber tareas para los fines de semana para que papá, o en este caso el cuidador del fin de semana, se encargue y también tenga esa responsabilidad. Sería como lo más sano, ¿sí? Para que el niño no empiece a establecer como ese criterio de quién es más chévere y quién no. Porque también pasa, muchas veces el papá o la mamá dolida por hacer gestos agresivos pasivos, entonces bueno, al niño no hay que darle dulce, yo le voy a dar dulce porque el niño me va a querer más si yo le doy dulce, pasando por encima de que si eso le va a hacer bien o mal al niño, con la intención de molestar al otro, a la expareja. Entonces también eso no es nada adulto, no es nada maduro. Entonces mucho cuidado con eso, porque estamos utilizando a los hijos de carnada, estamos utilizando a los hijos para agredir al otro progenitor, y eso es tan delicado. O sea, no podemos olvidar nunca que en nuestras manos está la psique y la emocionalidad de nuestros niños y adolescentes. Es lo que yo te preguntaba, si podemos dar recomendaciones según grupo etario, porque no es lo mismo asumir un divorcio con niños muy pequeños, que a lo mejor no se enteran tanto, a asumirlo con unos niños ya con una escolaridad o una rutina, a asumirlo con unos adolescentes que pueden ofrecer o pueden elegir a alguno de los dos como culpable y pueden hacer que pues, no exista una buena comunicación. ¿Hay algo que podamos hacer de recomendación? Sí, bueno, en el caso de los niños, sí, como dije, no, quizás no dar como tanto detalle. Tenemos que cuidar las cosas que hacemos, porque a veces cuando estamos separados, inclusive seguimos viviendo con el cónyuge. Y eso más que todo en los niños, no tanto en los adolescentes, sino más que todo en los niños, genera unas expectativas increíbles. Una confusión. Y una confusión. Cuando tú le dices a un niño en la consulta, dibújame a la familia, y tú ves que los dibujas todos acoplados, agarrándose de las manos, tú dices, ya va, no quiero que se vaya, y tú dices, bueno, pero ya va, no, tengo 3 años separados. Ajá, pero ¿qué pasa en la dinámica? Bueno, es que cada quien duerme en un cuarto distinto. El hecho de que uno de los cónyuges continúe viviendo en la casa, sobre todo en los niños más pequeños, les genera confusión, les genera expectativas, tienen más sentimientos de culpa. Generalmente cuando son más pequeños hay más culpa que en el adolescente, que puede entender cosas, ¿sí? Entonces en el caso de los niños más pequeños, 5 o 6 años, desculpabilizarlos. De hecho hay libros que te explican un poco cómo hacerlo, sin embargo rápidamente lo podemos hacer, decirle que esto es una decisión de adultos, que cuando nos concebimos a ellos fue fruto del amor, y que aunque papá y mamá vivan en hogares distintos, cada quien no va a querer de igual forma, que lo único que va a cambiar es la relación entre papá y mamá, que ya no van a estar agarrados de la mano, ya no se van a dar besitos en la boca. Eso es bien importante, porque hay parejas que aunque se separan
siguen intimando, salen juntos todos como familia, y eso genera confusión en los niños. Yo le digo a los papás que en el caso de los niños pueden utilizar herramientas concretas, porque a esas edades el pensamiento es concreto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tu niño con sus muñecos, tú le puedes decir, mi amor, hay varios tipos de familia. Está la familia donde está mamá, papá, el perrito, el hijo y la abuela, que es como la familia wow de las películas. Está la familia donde está nada más mamá, abuela, perrito e hijo, y papá vive en otra casa. Papá de pronto puede tener otra pareja luego, es decir, y lo pones así con los muñequitos para que él vea concretamente que hay varias formas de hacer familia y que aunque papá viva diferente, sigue siendo familia. Esas estrategias no las puedes aplicar con un adolescente. Un adolescente se supone que tiene un pensamiento más constituido, el pensamiento es más abstracto, es capaz de entender más detalles. Aún así, sería bueno que no lo utilices para consolar, porque los hijos no son para eso está el psicólogo, para eso está la vecina, para eso está tu amiga, para eso está tu mamá, pero los hijos no son para consolar, porque al final, en el caso específico de los adolescentes, empiezan a decir, bueno, mi papá hizo tal cosa, mi mamá hizo tal cosa, este es el malo, no sé qué, y se alian y empiezan a cuidar al cuidador más desvalido, ¿no? de la situación, y eso tampoco está bien. Definitivamente son cosas que hay que estructurar y pensar mucho. Continúen con nosotros para en nuestro último espacio seguir con estas recomendaciones. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Y estamos conversando con la psicóloga venezolana Itamara Chica y estamos hablando de un tema súper interesante de hijos, niños y adolescentes cuando se vive un divorcio. Y tú en tu consulta debes ver muchísimos casos, pueden llegar a ser sumamente graves, las fallas que uno como padre comete y que pueden tener consecuencias sumamente importantes en nuestros hijos. Sí, totalmente. Más o menos, ¿qué has vivido tú que puedan ser las más graves? Porque lamentablemente todo el que ha pasado por un proceso uno sabe que comete errores y que los hijos lo viven, Sí. pero hay fallas muy graves. Sí, totalmente. Yo siempre parto de que los papás, cuando hacen las cosas, que veo que ellos parten de que lo están haciendo lo mejor posible, pero la realidad no es esa. Desconocer un poco cómo viven las situaciones de pérdida. El divorcio es una pérdida de los hijos, un duelo, correcto. No asumir o desconocer de qué va hace que podamos tener consecuencias inclusive nefastas, Isa. Por ejemplo, una de las cosas frecuentes que observo en la consulta es cuando de pronto se separan, pero entonces como había comentado en el corte anterior, como que no hay un corte radical, a veces hasta vuelven, pero cuando antes de regresar decimos todo de esa pareja o de esa expareja, mira, me hizo esto, me hizo lo otro, que una de las primeras recomendaciones es no dar detalles porque uno no sabe qué va a ocurrir, ¿no? Efectivamente, ha pasado casos donde hablo mal del papá de mis hijos con mis hijos, cosa que es terrible porque al hablar tú mal de uno de los padres estás hablando mal de tu hijo, porque tu hijo forma parte mitad tuya y mitad papá. Entonces hay que ser bien cauteloso, aunque sea cierto que sea infiel, aunque sea cierto que sea un psicópata, esas cosas no se dicen, se omiten, porque finalmente, y lo más curioso es que los hijos se dan cuenta, solitos con el tiempo, entonces no tienes que estar agregándole más leña al fuego y al final eso te pasa factura. El papá que habla mal del otro termina quedando el mal con el tiempo, entonces no hagan eso. Entonces me ha pasado, por ejemplo, ese caso, que hablan mal, de pronto se deciden volver y entonces los niños se quedan así como que no están de acuerdo, se meten en esa dinámica y empiezan a sabotear ese nuevo intento. Entonces uno dice, bueno, pero no te metas, tú eres mi hijo, ya va, pero así como lo metiste, lo incluiste para hablar mal del papá y decir que era un degenerado, que no va a volver con ella y hablar, bueno, pestes de ese señor o de esa señora. ¿Cómo no puedes pretender que no se metan cuando estás volviendo? Porque ya lo hiciste partícipe en un primer momento. Entonces, eso es delicado porque, como les digo, sin querer queriendo, se empiezan a asumir un rol parental que no les toca y van a sufrir cuando después le dicen, no, esta es una decisión de papá y mamá, si decidimos volver o no, pero ya van en el primer tramo, sí los involucraste. Entonces, hay que tener una línea como bien
bien en cuenta de, bueno, hasta dónde puedes contar y hasta dónde no, porque sufren y bueno, he tenido casos de niños que, bueno, que empiezan a odiar a este papá que en teoría se portó mal, papá o mamá que se portó mal. Ellos empiezan a decidir la dinámica en la familia cuando no les corresponde desde el primer momento, pero resulta que tú sí los incluiste en el primer momento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso digo que hay muchísimas otras personas para tú poder desahogarte. El vecino, el psicólogo, que sería el mejor aliado para que no ocurran esos casos, que bueno, ha habido hasta casos de suicidio. Entonces eso es terrible, eso es irreversible. Sí, por un mal manejo. Por un mal manejo, y uno tiene que tener la suficiente madurez como para saber, además, que el tiempo pasa y que uno se tiene que sentar al lado en todos los eventos importantes de la vida de ese hijo por el resto de los días. Sí. Por el resto de los días, porque sí. La vida va a continuar y uno tiene que compartir. Y estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde pues ya a veces no solamente en la misma casa, sino no es además en el mismo país, no es muchísimas cosas, y se tiene que compartir. Sí, dígame cuando se van del país, eso es terrible, porque bueno, está también el duelo migratorio que nunca cierra, porque cada vez que hay un contacto telefónico, cada vez que sabes del otro, es como que si se reabriera esa herida, entonces nunca, ¿cómo es? Sutura. Bueno, eso, nunca sana, nunca cierra, que es diferente cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere, hiciste tu duelo, hiciste tu ritual, ya más nunca lo ves. Pero cuando hay este duelo migratorio, y porque bueno, finalmente se separaron y una de las partes decide hacer vida en otro país, en otro continente, entonces también es complicado. Entonces yo creo que para vincularse con las personas que queremos no hace falta ni estar casado, ni tolerar un mal matrimonio, ni vivir en la misma casa, porque a veces eso no es lo conveniente, y eso también, tomar las decisiones acertadas en pro de preservar la salud y la psique de nuestros hijos es lo más valioso. Y bueno, a veces se tiene que comprender que no se puede vivir juntos, y uno se da cuenta es con el tiempo. Entonces creo que el divorcio es una decisión de valientes cuando hay que saberla tomar. Ojo, no estoy incitando a que la gente se divorcie, pero cuando ya no hay más nada que hacer, definitivamente eso es lo que hay que hacer. Es una decisión de valientes y es una decisión madura, que hay que tomar con muchísima madurez. Definitivamente es así, hay que saber asumirlo y saber darle la cara a los hijos frente a esta situación siempre. Sí. Porque eso es algo... Y desculpabilizarlos. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver en esto, y como no tienes absolutamente nada que ver en esto, no tengo por qué contarte, porque vas a hacer con tanta información. Es como cuando uno tiene problemas económicos y uno empieza a hablar delante de los hijos que no tienen para comprar esto, para comprar aquello. Los estás involucrando, los estás llenando de angustia, y ellos no te pueden ayudar a resolver eso. Porque eso es un tema de adulto. ¿Y qué va a hacerse? Entonces es una angustia que le estás colocando, pero no tengo las herramientas para poder ayudarte, mamá, papá, porque además no tienen por qué hacerlo. Eso es un tema de adultos. Es así. Si usted tiene alguna duda y quiere que la doctora Tamara La Chica le oriente, ¿cómo se contacta? Ay, por supuesto que sí. Todas mis redes sociales son @dralachica. Me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube. Por allí también hago asesorías online, presenciales, estoy a la orden. Y ustedes no se van a arrepentir de si tienen algún tipo de inquietud, que ella les haga la asesoría. Muchísimas gracias, Itamar, de verdad que encantada de haberte tenido. Y este es un tema, bueno, que es realmente importante. Quédense con nosotros, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport, con el periodista Aldrin Adrianza. En nuestras secciones fijas tenemos Respira Libre Sport, con nuestro querido periodista deportivo Aldrin Adrianza, con su resumen deportivo semanal. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por el pase. Esto es Respira Libre Sport, su sección deportiva, por supuesto, en su programa Respira Libre Radio, con la doctora Sajixa Mariño. Les saluda Aldrin Adrianza Rangel, y pues vamos a empezar a hablar de deportes. Quiero arrancar con boxeo.
El fin de semana pasado, o mejor dicho, en la entrega anterior les di la previa de esa pelea de Caleb Plant ante Saúl Canelo Álvarez. Y bueno, fueron 11 rounds el pasado día sábado, casi domingo en el horario del este. Y pues 11 rounds y gana Canelo por nocaut técnico. Quiero abrir con él porque este boxeador, Saúl Álvarez, hay muchos entendidos comentaristas del deporte de los coliflores que no terminan de convencerse con la calidad de Saúl Canelo Álvarez. Yo, en mi particular, soy un seguidor de este deporte hace muchos años y estamos en presencia de un gran pugilista. Para mí, hoy por hoy, y del año pasado para acá, el mejor libra por libra del mundo del boxeo. Primero, yo había visto poca acción de Caleb Plant, quería realmente saber, hablaba mucho y Canelo callado. Después empezó Canelo a apretar un poco más en la previa. Sé que también esto se trata a veces de mercadeo. Y empezó el combate. Intentó llevar la pelea a Caleb a su terreno, pero no veíamos golpes contundentes. Pero no porque Caleb sea malo, no. Duró 11 rounds, sino que esos pases laterales de Canelo para sacarse los golpes fuertes, su movimiento en cintura, e iba marcando puntos con sus puños hasta que llegamos al round 10, round 11. Veamos a Caleb Plant algo agotado y la contundencia de cómo pegaba sus golpes. De hecho, en ese round 11 era con una contundencia de golpes como si hubiésemos estado en el segundo, tercero, cuarto round, y gana la pelea y se convierte en el campeón unificado del peso supermediano. Otra faja más para Saúl y pues increíble, está en su momento. De hecho, varios pugilistas de otros pesos, por ejemplo el Salón de la Fama viviente Manny Pacquiao, que ahora sí se retiró, habla maravillas de Saúl. El Gypsy King Tyson Fury, el gran campeón de los pesos completos, también dice que hoy por hoy un super campeón libra por libra. Y mis honores para este boxeador mexicano, el tapatío Saúl Canelo Álvarez, absoluto campeón y grande libra por libra en la actualidad en nuestro planeta Tierra, dentro del mundo del boxeo. Dejamos atrás, vamos a esperar cuál va a ser el futuro de Saúl Canelo Álvarez para 2022. Ya pues le tocará defender sus cetros y seguir sumando páginas doradas e historia dentro del boxeo mundial. Paso ahora a la NBA, específicamente a la ciudad de Filadelfia, al 76er, donde pues continúa el tema y la novela de Joel Embiid, cuando a principios de semana dio positivo en coronavirus y justo en el momento ideal del equipo más ganador, en el momento de la conferencia del este, el 76ers de Filadelfia. Su coach, Doc Rivers, ha tenido que estar lidiando con el tema de Ben Simmons, que si juega, que si no está preparado mentalmente, que si el departamento de psicología quiere platicar con Ben Simmons de psicología en el 76ers.
a ver si lo traen de nuevo mentalmente al juego. Y bueno, se puso bravo la directiva diciendo, vamos a demandar porque este hombre ya le está dando mucha larga al asunto. En el momento de que le da el COVID a Ben Simmons, el equipo tiene 8 ganados y 1 perdido. En una conferencia que a mí en lo particular me tiene súper contento, porque yo soy un amante de la conferencia del oeste hace años, y veo que los propietarios del este hicieron buenos movimientos y han conformado buenos equipos. Hasta algunos que no son favoritos han estado ganando juegos. Como días atrás, el Cleveland Cavaliers derrotando en el Madison Square Garden al poderoso New York Knicks. Entonces, Sixers, con ese buen récord, recibe Doc Rivers, el coach, esta mala noticia, la afición, la directiva, el club, de que su mejor exponente y un todos estrellas, como Joel Embiid, tiene COVID. Y llegó una oferta poderosa del Boston Celtics, que también ha estado jugando bien, pese a no tener un roster robusto. Una oferta por Ben Simmons. Y para muchos sería un hecho que el Sixer enviara a Simmons, a este gran base cuando está mentalizado. Ahorita de verdad no entiendo qué ocurre. Si se presentó en los entrenamientos y pues igual lo están catalogando como un hombre que está incumpliendo el contrato del Sixer en el año que le queda. Si Boston se hace de él, pues magnífico, a ver qué va a recibir el Sixer por Ben Simmons y tener un roster robusto aún como lo tiene. Pero Ben Simmons es un problema, y Joel Embiid, que sí estaba jugando y con un nivel al estilo Joel Embiid, es otro problema, porque Sixers pudiera perder terreno al no tener a su gran centro y hombre importante dentro del baloncesto. Bueno, eso en cuanto a la NBA y este tema puntual del equipo de Filadelfia. Y en la Fórmula 1, para ir cerrando, el fin de semana pasado vivimos un gran premio en el DF mexicano sabroso, como diría Oscar de León, sabroso, porque el ambiente en el DF fue espectacular. El Autódromo Hermanos Rodríguez de bote en bote full, y la carrera, primero la pole position la hace el sábado Valtteri Bottas con su Mercedes, arranca la carrera y tocan por detrás a Bottas en las primeras de cambio, y pues el finlandés tuvo que empezar a remar desde atrás, dejando prácticamente a Lewis Hamilton solo, porque pues a nivel de sándwich, Max Verstappen, el holandés, gana la carrera, Lewis Hamilton la peleó, y Sergio Checo Pérez, también ayudando a Max Verstappen, intentaba arrebatar del segundo lugar que poseía Lewis Hamilton. Suma Lewis, pero también gana la carrera Max y saca breve ventaja de nuevo. Ya cuando restan pocas carreras, y la que viene es un clásico, y le digo por qué. Es en el Autódromo de Brasil, donde va a haber primero sprint, y quien gana sprint gana 3 puntos. Necesita Lewis Hamilton exprimir el Mercedes-Benz, porque el Honda de Max Verstappen y Checo está bien al momento de la acción. Entonces, pole position el viernes, sprint en el sábado y la carrera el domingo. Recuerden que el sprint es una mini carrera de 100 kilómetros, difícil pasar en Sao Paulo. Va a ser importante lo que puede hacer Lewis Hamilton. ¿Y por qué tocó a Lewis? Recuerden ustedes que si queda campeón, estaría dejando atrás a Michael Schumacher como el máximo ganador en la historia de campeonatos de pilotos en Fórmula 1. Pero le salió
El rookie, el holandés Max Verstappen, con un performance audaz y un carro que le responde, como el Honda. Así que pues va a ser interesante lo que vamos a vivir en Brasil. La semana que viene voy a tocar la lista de agentes libres en Major League Baseball, porque hay muchos latinos importantes. Y como no solamente nos escuchamos en Venezuela, sino también en Estados Unidos, quiero analizar un poco con los hermanos latinos que nos están pues escuchando a esta hora. Vamos bajando el telón, les deseo un feliz fin de semana. Se me portan bien, ¿eh? Y estaremos de vuelta el próximo viernes con nuestra sección Respira Libre Sport a través de su programa Respira Libre Radio con la doctora Sajix Amariño. Yo soy Aldrin Adrianza, se les quiere, se me cuida. Y hasta el viernes que viene. Chao, amigos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport con el periodista Aldrin Adrianza. En nuestras secciones fijas tenemos Respira Libre Sport con nuestro querido periodista deportivo Aldrin Adrianza con su resumen deportivo semanal. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por el pase. Esto es Respira Libre Sport, su sección deportiva, por supuesto, en su programa Respira Libre Radio con la doctora Sajix Amariño. Les saluda Aldrin Adrianza Rangel. Y pues vamos a empezar a hablar de deportes. Quiero arrancar con boxeo. El fin de semana pasado, o mejor dicho, en la entrega anterior les di la previa de esa pelea de Caleb Plant ante Saúl Canelo Álvarez. Y bueno, fueron 11 rounds el pasado versus cetros y seguir sumando páginas doradas e historia dentro del boxeo mundial. Paso ahora a la NBA, específicamente a la ciudad de Filadelfia, al 76er, donde pues continúa el tema y la novela de Joel Embiid, cuando a principios de semana dio positivo en coronavirus y justo en el momento ideal del equipo más ganador en el momento de la conferencia del Este, el 76ers de Filadelfia. Su coach, Doc Rivers, ha tenido que estar lidiando con el tema de Ben Simmons, que si juega, que si no está preparado mentalmente, que si el departamento de psicología quiere platicar con Ben Simmons de psicología en el 76ers, a ver si lo traen de nuevo mentalmente al juego. Y bueno, se puso bravo la directiva diciendo vamos a demandar porque este hombre ya le está dando mucha larga al asunto. En el momento de que le da el COVID a Ben Simmons, el equipo tiene 8 ganados y 1 perdido. En una conferencia que a mí en lo particular me tiene súper contento, porque yo soy un amante de la conferencia del oeste hace años y veo que los propietarios del este hicieron buenos movimientos y han conformado buenos equipos. Hasta algunos que no son favoritos han estado ganando juegos. Como días atrás el Cleveland Cavaliers derrotando en el Madison Square Garden al poderoso New York Knicks. Entonces, Sixers, con ese buen récord, recibe Doc Rivers, el coach, esta mala noticia, la afición, la directiva, el club, de que su mejor exponente y un todos estrellas, como Joel Embiid, tiene COVID. Y llegó una oferta poderosa del Boston Celtics, que también ha estado jugando bien, pese a no tener un roster robusto. Una oferta por Ben Simmons. Y para muchos sería un hecho que el Sixer enviara a Simmons, a este gran base,
Gran base cuando está mentalizado. Ahorita de verdad no entiendo qué ocurre. Si se presentó en los entrenamientos y pues igual lo están catalogando como un hombre que está incumpliendo el contrato del Sixer en el año que le queda. Si Boston se hace de él, pues magnífico, a ver qué va a recibir el Sixer por Ben Simmons y tener un roster robusto aún como lo tiene. Pero Ben Simmons es un problema y Joel Embiid, que sí estaba jugando y con un nivel al estilo Joel Embiid, es otro problema, porque Sixers pudiera perder terreno al no tener a su gran centro y hombre importante dentro del baloncesto. Bueno, eso en cuanto a la NBA y este tema puntual del equipo de Filadelfia. Y en la Fórmula 1, para ir cerrando, el fin de semana pasado vivimos un gran premio en el DF mexicano sabroso, como diría Oscar de León, sabroso, porque el ambiente en el DF fue espectacular, porque hay muchos latinos importantes, y como no solamente nos escuchamos en Venezuela, sino también en Estados Unidos, quiero analizar un poco con los hermanos latinos que nos están pues escuchando a esta hora. Vamos bajando el telón, les deseo un feliz fin de semana, se me portan bien, y estaremos de vuelta el próximo viernes con nuestra sección Respira Libre Sport a través de su programa Respira Libre Radio con la doctora Sakix Amariño. Yo soy Aldrin Adrianza, se les quiere, se me cuida y hasta el viernes que viene. Chao amigos. Vamos a una pausa y ya regresamos. TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Somos pioneros de la radio visual en Venezuela. TNO Radio, rumbo a los 8 años de éxito. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis. Respirando Asuntos de Niños con la licenciada Rusdeiva Helvis, venezolana que lleva una plataforma Terapias de Desarrollo para niños con trastornos del neurodesarrollo, y que estamos hablando en este tema particular, trastornos del neurodesarrollo versus trastornos conductuales. Bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Niños con la licenciada Rusdeiva Helvis. Y vamos a hablar acerca de un tema que a veces es confuso, Rusdeiva, ¿no? ¿El niño tiene un trastorno conductual o un trastorno sensorial? Explícanos eso. ¿Cómo estás, Alisa? Gracias por el espacio, y es importantísimo que todas las personas que estamos vinculadas al área de la salud en los niños conozcamos del proceso de integración sensorial, porque ciertamente tiende a confundir por así llamarlo, la etiqueta diagnóstica con que ese niño va a cursar el resto de su vida. Entonces es importante, o el resto de su vida escolar. Resulta que el trastorno de procesamiento sensorial se diferencia porque es la capacidad que tiene el cerebro del niño de captar, organizar y analizar todas esas sensaciones que entran por sus 7 sentidos. Entonces, el niño que tiene una reactividad a que lo toque, porque es a nivel táctil, que no tolera estar cerca en una fila de otro, en la fila que les dicen que el de atrás le ponga las manitos, no puede trabajar con pintadedos, pide un pincel. Esta maestra, que no conoce quizás de procesamiento sensorial, puede sentir que este niño que dice no voy a utilizar eso, maestra, por esa incomodidad tan grande que a veces en la experiencia de los propios niños dicen, es que siento que me quemo. Entonces esa mala sensación se traduce como una mala conducta. Entonces le dicen que no sigue instrucciones, que no le hace caso a la maestra, y eso es importante diferenciarlo. El niño que necesita tener un input para la propiocepción un poco más alto, es decir, este niño que busca chocar contra las cosas, busca abrazar más fuerte, morder cuando están en preescolar, entonces es un niño que se tilda de agresivo, que se tilda de rústico, que él no tiene cuidado, y resulta que es un niño que su sistema propioceptivo, que es el sistema
el sentido número 6, porque nosotros conocemos 5, y está el vestibular y el propioceptivo. Entonces este sistema propioceptivo tiene que ver con articulaciones, músculos y tendones. Entonces este niño necesita tener conciencia de su cuerpo. Uno sabe que a la abuelita la está abrazando muy fuerte, como está abrazando a ese nené que está compartiendo con él. Entonces en el colegio le dicen, no, tiene su hijo muy agresivo que empuja al mío y lo tira para el piso para decirle con permiso. Y resulta que es una falla del procesamiento sensorial en el sistema propioceptivo, no es un agresivo. Este niño que se mueve constantemente, que su cuerpo no se sacia con ningún movimiento, necesita pararse de la silla muchas veces, es tildado como un hiperactivo y realmente se trata de su sistema vestibular, que es el sistema de coordinación y movimiento del cuerpo. Si este niño necesita tener terapia ocupacional con enfoque sensorial para bajar los niveles de actividad y de alerta, él no puede controlarlo solo, no puede. Entonces ese niño es tildado de hiperactivo. Entonces todo esto enmarca lo que es un problema de conducta. Ese niño no se porta bien, no sigue instrucciones, empuja al otro, se mueve muchísimo, y eso es una gran diferencia que hay en todos estos diagnósticos con lo que te estoy diciendo del trastorno del procesamiento sensorial. Claro, pero puede ser niños entonces que no los aceptan en los colegios, que estén rechazados y lo que necesitan es una terapia adecuada. Exactamente. Un diagnóstico adecuado. Si tú lo llevas al psicólogo porque tiene estos síntomas de no tolerar textura, de querer chocar con los objetos, tirar al suelo su cuerpo como más duro, ¿sabes? Que se tiran así como sentaditos más fuerte, que se mueve constantemente, no es solamente psicología, porque el psicólogo puede estar o no formado en integración sensorial. Y él va a detectar unos síntomas que se parecen dentro de los criterios diagnósticos de psicología a un déficit de atención con hiperactividad, a un trastorno posicionista desafiante que te dice que no a todo, y resulta que es lo que está cubriéndose y protegiéndose de estas sensaciones que él no sabe canalizar. Entonces, cuando una mamá sienta que estos síntomas de procesamiento sensorial, no tolera texturas, no le gustan las luces, quiere golpearse con paredes, quiere lanzarse a colchonetas muy fuertes, en el columpio quiere que le den un colita muy fuerte, quiere mecerse muy fuerte, o simplemente cuando lo sube se quiere bajar porque los nervios de estar en la gravedad le da realmente una ansiedad muy fuerte. Eso es una evaluación que tiene que hacerse por terapia ocupacional que esté formado en integración sensorial. Y allí psicología y terapia ocupacional sí pueden dar un diagnóstico certero. Claro, y el diagnóstico y luego el tratamiento, la terapéutica y también el apoyo a los padres, cómo pueden colaborar, padres o cuidadores, cómo colaboran con ese niño y cómo hacen que el entorno lo entienda. Por supuesto, porque las clases ahorita en muchos sistemas educativos se mantienen online, y este niño con el sistema vestibular alterado no puede estar sentado frente a una pantalla porque se siente muy incómodo, necesita estrategias que el terapeuta ocupacional le va a colocar. Siéntate en una pelota, siéntate en un cojín inflable para que el cuerpo se mantenga en movimiento mientras está conectado. Es decir, necesitan, independientemente del diagnóstico inicial, una valoración por terapia ocupacional para que ambos hagan el plan y el niño así pueda mejorar y su vida educativa sea lo más adaptada posible y lo más feliz posible para el niño. Y para el entorno, y para nuestros compañeros. Exactamente. Porque si no va a ser un niño que siempre va a ser un problema para el resto de los niños. Claro, porque si de pronto el psicólogo le dice, bueno, vamos a tratar esto en la consulta psicológica en 4 paredes, en un escritorio, vamos a hacerlo porque te mueves mucho, no lo hagas. Él no puede llegar allí porque eso es en un gimnasio que tiene unos criterios específicos, con unas colchonetas que miden tanto, con unos equipos colgantes que ayudan, que son las plataformas vestibulares que ayudan al niño. Estas plataformas tienen diversas formas, hay movimientos lineales hacia acá, hay movimientos circulares, hay movimientos lineales de esta manera. Tú no puedes mover a ese niño de todas las maneras que tú creas, eso tiene un tratamiento. Entonces es sumamente valioso que los padres sepan que el parque es muy beneficioso, pero que hay que medirlo, porque tú y yo hemos conversado sobre la exacerbación del sistema vestibular. Un niño que se mece mucho, ese sistema vestibular, esa endolinfa se mueve y ese niño tarda para calmarse. Sí. Al contrario, en vez de, bueno, vamos a hacerlo para que se duerma, no se duerme nunca. Exactamente. Eso es lo que hay que canalizar. Es así. Si tienen alguna duda, ¿cómo pueden comunicarse con todo tu equipo para que los ayudes a canalizar al niño que tengan en su casa?
Claro que sí, por @terapias del desarrollo en Instagram y www.terapias del desarrollo es nuestra página web para formación, inclusive para padres en esta área. Maravilloso. Así que bueno, sigan con nosotros. Gracias, Rodera. A ti, Sajix. Vamos a una pausa y ya regresamos.